Ahora vamos a abordar el tema de la deseconomía de escala. Deseconomía de escala es un concepto muy similar a lo que es una economía de escala. Por eso te recomiendo que si no sabes lo que es una economía de escala, primero aprendas que es una economía de escala. Yo tengo un vídeo en el canal que lo explica. Si quieres, pues lo puedes ver. Y si no, pues puedes ver cualquier otro vídeo que lo explique. Hay varios. La cosa es que para entender la deseconomía de escala necesitas entender qué es una economía de escala. De todas maneras, voy a resumir muy brevemente qué es una economía de escala. Una economía de escala, ¿en qué se basa? Pues se basa en aumentar la productividad aumentando la producción, esto es, producir más unidades en el mismo lapso de tiempo. De esta forma, ¿qué es lo que se consigue? Pues se consigue reducir los costes unitarios. Es decir, producir una unidad me cuesta más barato. ¿Por qué? Pues como explico en el vídeo y lo demuestro de forma numérica, lo que se consigue es repercutir los costes fijos entre las distintas unidades de lo que yo he producido con esos costes fijos. Eso quiere decir que a más unidades más se repercuten estos costes y por lo tanto menos impacto tiene el coste sobre cada una de las unidades. Por lo tanto, producir es más barato. ¿Y esto por qué es genial? Es genial porque consigue una cosa o la otra o ambas. O sea, conseguimos o aumentar la rentabilidad porque si yo vendo al mismo precio y reduzco los costes de aquello que estoy vendiendo, pues significa que aumento la rentabilidad, más beneficio voy a tener. O como reduzco los costes, puedo reducir los precios sin perder rentabilidad. Esto lo que hace es que el sector sea igual de interesante para mí y además, como sabemos, la demanda tiende a aumentar cuando se reducen los precios. Significa que podría abarcar más cuota de mercado frente a la competencia. Esto también quiere decir que yo sí puedo reducir los costes unitarios y mi competencia también y reduce los precios, pues yo me veré forzosamente obligado a reducir los precios. Pero bueno, esto es lo que busca una economía de escala. Este es su fin, producir más. Y si producimos más, reducimos los costes unitarios. Vale. Entonces esto a simple vista es maravilloso, ¿no? Si yo consigo pues ganar más rentabilidad o reducir los precios manteniendo la misma rentabilidad, ¿por qué voy a hacer lo contrario, ¿no? Una deseconomía de escala y avanzo que es hacer el proceso inverso. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer el proceso inverso? ¿Para ganar menos dinero? ¿Para vender más caro y perder ventas? Vamos a ello. Realmente hay una frase que me gusta mucho que es no es oro todo lo que reluce, porque hay cosas que se parecen al oro sin ser oro. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo consigo aumentar la producción, aumentar los productos que produzco, ¿vale? Significa que seguramente habré tenido que crecer como empresa. Significa que te habré tenido que hacer crecer mi tejido productivo. Lo que pasa es que esta foto del coffee shop no está muy lograda, tendría que haber sido una industria. Pero bueno, no sé por qué he puesto el coffee shop y no. Imaginaos una industria, ¿vale? Una industria que crece, que era así y ahora es así. Pues ¿qué ocurre? Que como yo tengo que crecer, llega un punto en que quizás las ventajas de crecer sean superadas por las desventajas de haber crecido. Y me explico. ¿Qué pasa cuando se crece mucho, 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 mucho? Pues que yo tengo que aumentar el control. La empresa al crecer más necesita controlar más lo que pasa, lo tiene más difícil. No es lo mismo controlar una empresa pequeña de 20 trabajadores que controlar una empresa grande de 100.000 trabajadores. Cuanto más grande es la empresa, más complicado es supervisar. Más se invierte en supervisión y control, ¿vale? Más gasto hay en estas facetas. Entonces, puede ser además que las buenas praxis que hayamos tenido a medida que crezcamos lleguen a un punto en que ya se pierdan, ¿vale? Consecuencia, la empresa se vuelve excesivamente burocrática. Tenemos muchos gastos administrativos, muchísimos gastos en supervisión que antes pues no eran necesarios. Cuando también nos volvemos muy lentos a la hora de tomar decisiones, porque si una decisión
lo que es emitir un presupuesto, tenemos que pasarlo por varias capas superiores, pues nos volvemos más lentos, damos respuestas más lentos. Y además estas capas superiores no tienen por qué tener el conocimiento de dar una respuesta acertada, ¿vale? Porque estén en capas superiores no significa que tengan más conocimiento que en las capas inferiores. Entonces, pues nos volvemos más burócratas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que esto que explicaba en el vídeo de las economías de escala, que a medida que aumenta la cantidad, más se reduce el coste unitario, esto es sobre el papel, ¿vale? Y en la práctica también, ¿no? Pero sí que la práctica suele ser un poquito más compleja. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en realidad lo correcto es este gráfico de aquí, ¿vale? Es decir, llega un punto en el que al aumentar la cantidad que producimos, los costes unitarios a partir de ahí ya empiezan a subir, porque las desventajas que comentaba anteriormente, y seguramente hay más, se hacen más importantes que las ventajas, ¿vale? Entonces el coste unitario empieza a subir en toda esta área de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, ¿qué es lo idóneo para la empresa? Pues lo idóneo para la empresa es deshacer parte del camino andado, reducir la cantidad de producción, reducir ese tejido productivo para producir menos y así volver al punto en el que estaba anteriormente, donde tenía un coste unitario óptimo. Y eso es lo que le permitía tener el máximo beneficio, la máxima rentabilidad o los mínimos precios. ¿Por qué? Pues porque conseguimos controlar mejor la empresa, reducimos gastos administrativos, reducimos gastos en supervisión. Entonces, toda esta reducción burocrática nos permite ser más ágiles y reducir costes. Pues esto es la idea de una deseconomía de escala, el proceso inverso a la economía de escala cuando la economía de escala ya se ha vuelto ineficiente y su razón de ser que es reducir los costes unitarios, pues ya no se da. Entonces tenemos que hacer el proceso inverso para llegar al punto en el que el coste unitario es óptimo.